el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, anunció un plan para defender con armamento pesado y misiles la gran zona comprendida entre Caracas, la capital, y el estado de La Guaira, en la franja costera frente al Mar Caribe. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la eventual asignación del Cártel de los Soles como agrupación terrorista extranjera abrirá la posibilidad de nuevas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evocó el jueves la posibilidad de la pena de muerte para 6 legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer órdenes ilegales del gobierno. Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebraba la COP30 en Belén, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, anunció un plan para defender con armamento pesado y misiles la gran zona comprendida entre Caracas, la capital, y el estado de La Guaira, en la franja costera frente al Mar Caribe. El anuncio ocurre en un contexto del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas, considerado por el régimen chavista como una amenaza. Aquí está el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira, al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de armas por sistema de armas. Me alegró mucho que el parque de armas de los milicianos y milicianas, de las unidades comunales de milicia, está ya instalado, funcionando. Todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles para defender esta gran zona de la Caracas, La Guaira, sus montañas, hacia el Mar Caribe y sus montañas en esta inmensidad. Maduro aseguró la operatividad de todos los sistemas de fusiles, armamento pesado y misiles destinados a la defensa de esta gran zona. El líder chavista subrayó que este plan no fue realizado por un grupo de expertos, sino por las mentes pensantes del pueblo empoderado residentes en las comunidades de la región, donde se ubica el gran puerto de La Guaira y el principal aeropuerto del país, el internacional Simón Bolívar. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 8 millones de personas se alistaron en la milicia durante el proceso iniciado en agosto, coincidiendo con la movilización militar estadounidense. Posteriormente se realizaron jornadas de adiestramiento y movilización para ese sector. Como se sabe, Maduro advirtió que atacar militarmente a Venezuela sería el principio del fin político para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque expresó la disposición de dialogar con él face to face. Por su parte, Trump declaró el domingo que podría haber discusiones con Maduro porque Venezuela quiere hablar, y el viernes pasado mencionó haber tomado ya una decisión sobre las medidas de adoptar respecto al país sudamericano, sin revelar detalles. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la eventual designación del Cártel de los Soles como agrupación terrorista extranjera, una medida que ha anunciado la administración Trump que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, abrirá la posibilidad de nuevas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con One American News, Hegseth asegura que la Acción 2 aporta un montón de nuevas opciones a Estados Unidos, en un contexto de la creciente presión contra el régimen chavista. En conversación con Alexandra Ingersoll, Hegseth hizo énfasis en la importancia de la ofensiva estadounidense en el Mar del Caribe y el Pacífico. Sabemos exactamente a quiénes estamos atacando, por qué los estamos atacando y qué transportan. Estados Unidos puede rastrear y cazar células y narcoterroristas mejor que cualquier otro país del mundo. Hegseth declaró que Maduro no es un líder legítimamente electo en Venezuela y mintió a la administración anterior sobre dejar el cargo. Está involucrado en el tráfico y es acusado. Le damos más herramientas a nuestro departamento para darle opciones al presidente. Como se recuerda, Washington ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra embarcaciones señaladas como narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe. Bombardeos que han dejado más de 80 muertos, acusados de ser narcotraficantes, según la versión estadounidense. Hasta la fecha, Washington ha desplegado el portaaviones USS Gerald Ford, al menos 8 buques adicionales y escuadrones de aviones F-35 muy cerca de las costas de Venezuela, además de haber adelantado bombardeos selectivos contra varias narcolanchas que pretendían ingresar drogas a los Estados Unidos a través de aguas del Mar Caribe.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que el gobierno de Gustavo Petro apoyaría un plan para garantizar el desarrollo de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, gobernada por un régimen instaurado por el dictador Nicolás Maduro. Ante la falta de la revelación de actas electorales por parte del líder chavista sobre el proceso electoral del 2024, la administración colombiana advirtió sobre la necesidad de repetir los comicios. En ese sentido, según explicó la canciller a Bloomberg, el gobierno de Petro podría apoyar un plan para que Maduro deje el poder en Venezuela y de paso a un gobierno de transición que se encargue de organizar las nuevas elecciones presidenciales. La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que este plan, que apenas se analiza, sería la opción más sana que tendría Maduro para dejar el cargo. Sin embargo, para que se ejecute, se debe contar con el respaldo de la oposición de Venezuela, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, quienes eran los principales candidatos a ganar las elecciones del 2024. Por otro lado, rechazó el hecho de que Estados Unidos esté evaluando un ataque armado en Venezuela, con el fin de combatir a organizaciones criminales que allí operan y estén ligadas con el narcotráfico. Según explicó Villavicencio, una acción de esta magnitud sería problemática, en la medida de que podría empeorar la situación de migración de la población. Como se recuerda, en el 2024, tanto Petro como Lula da Silva instaron al poder venezolano a repetir los comicios ante las diversas denuncias que surgieron sobre la falta de transparencia, aparentes irregularidades y posible manipulación de resultados. Maduro respondió en aquel entonces a los presidentes de Colombia y Brasil, indicando que el régimen venezolano actúa con independencia y que el país tiene su propia soberanía. En ese sentido, rechazó el hecho de que jefes de Estado de otras naciones expusieran consejos sobre cómo deberían resolverse los problemas políticos de Venezuela. A pesar de la negativa de Nicolás Maduro, Petro volvió a exponer su propuesta en noviembre del 2025 a través de su cuenta X, donde mostró su rechazo a la posibilidad de que Estados Unidos efectúe ataques en el suelo venezolano. Por eso, el camino que propongo puede ser más real, desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien harían Maduro y Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano, aseguró el presidente de Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves la posibilidad de aplicar la pena de muerte a 6 legisladores demócratas. Entre ellos se encuentran el exastronauta Mark Kelly y la senadora Elisa Slotkin, quienes, junto con otros miembros del Congreso, instaron a los militares a desobedecer órdenes que consideren una violación de la ley. En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump calificó las acciones de estos legisladores como sediciosas y traidoras, insinuando que tales comportamientos podrían justificar la pena capital. Las declaraciones del presidente han provocado una fuerte controversia, especialmente porque los legisladores en cuestión tienen una larga trayectoria de servicio militar y en inteligencia. La Casa Blanca ha reaccionado duramente. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó a los legisladores de incitar a la rebelión en el ejército. Este conflicto se suma a las críticas de la administración Trump por el uso de fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país. Recientemente, el despliegue de la Guardia Nacional en diversas ciudades y los ataques en el Caribe y Pacífico contra embarcaciones de narcotraficantes han desatado un debate sobre la legalidad de las acciones que ya han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre. Expertos señalan que los ataques podrían ser considerados ilegales y equivalentes a ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando están dirigidos contra narcotraficantes de reconocido perfil. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el miércoles la legislación que obliga a su gobierno a hacer públicos todos los documentos sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein. Así lo aseguró el mandatario en su red Truth Social. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si serán difundidos completamente o parcialmente. Según la ley, el Departamento de Justicia tiene un mes para publicar los artículos no clasificados sobre el financista neoyorquino, quien se suicidó en prisión en 2019 antes de ser acusado de haber organizado una red de explotación sexual de niñas menores de edad. Su muerte generó teorías de conspiración entre las redes de apoyo republicanas a Trump, según las cuales habría sido asesinado para evitar revelaciones embarazosas de políticos, empresarios y personalidades del espectáculo.
Los demócratas publicaron una serie de correos supuestamente escritos por Epstein, en los que refería que Trump sabía de las chicas e incluso que había pasado algún tiempo con una de ellas. El magnate se había comprometido en campaña a revelar detalles sobre el caso Epstein cuando llegara a la Casa Blanca, pero luego se pronunció en contra de la ley aprobada por el Congreso. Finalmente dio su visto bueno a la publicación de los archivos del caso. Sin embargo, la ley permite que el Departamento de Justicia retenga o censure documentos especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a una investigación federal o procesos judiciales en curso. La fiscal general Pam Bondi fue presionada el miércoles sobre la justificación para una investigación adicional y dijo que había nueva información adicional. Hemos entregado más de 33,000 documentos de Epstein al Congreso y seguiremos cumpliendo la ley con la máxima transparencia. Además, siempre animaremos a todas las víctimas a denunciar. La semana pasada, Trump le ordenó a Bondi abrir una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton. Pero no está claro si la nueva investigación ordenada por Trump obstaculizará la divulgación. La relación del mandatario con Epstein se remonta a finales de los años 1980, cuando fueron cercanos, pero se distanciaron a principios de los años 2000, mucho antes de que Epstein fuera acusado. La Defensa Civil de Gaza anunció el miércoles la muerte de casi una treintena de personas por bombardeos israelíes que, según el ejército de ese país, respondieron a violaciones del alto el fuego por parte del movimiento islamista palestino Hamás. Los ataques son de los más mortíferos del ejército israelí sobre Gaza desde el inicio de la tregua promovida por el presidente estadounidense Donald Trump en el territorio palestino el 10 de octubre. Según el organismo de emergencias de este enclave controlado por Hamás, los bombardeos dejaron 14 muertos en Ciudad de Gaza, en el norte de la franja, y otros 13 en torno a Han Yunis, en el sur. Hamás denunció en un comunicado las acciones como una escalada peligrosa e instó a Estados Unidos a ejercer una presión inmediata y seria para forzar a Israel a respetar el acuerdo. Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente las informaciones de ambas partes. Más de 280 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás. Los bombardeos más letales tuvieron lugar el 29 de octubre, con más de 100 gazatíes muertos, según Defensa Civil y datos de 5 hospitales del territorio. Israel asegura que sus ataques se dirigen únicamente al movimiento islamista y sus aliados, a quienes acusa de vulnerar el alto el fuego. El presidente de Irán planteó reubicar la capital del país. Según la agencia oficial de noticias IRNA, Masoud Pezeshkian afirmó el jueves que el hacinamiento y la profunda crisis del agua en Teherán no dejan otra opción. Es una necesidad. No podemos abrumar a esta región con más población y construcciones. Podemos desarrollarla, pero no podemos resolver su problema de agua. El mandatario advirtió a comienzos de mes que la actual capital debería ser evacuada si no había lluvia antes del invierno boreal, sin más precisiones. Teherán se encuentra enclavada en las laderas meridionales de los montes Alborz y suele tener veranos calurosos y secos antes de la temporada de lluvias de otoño y la nieve de invierno. Ante la carencia de agua, el gobierno decidió cortar periódicamente el servicio de agua para la población de 10 millones de habitantes, con la finalidad de limitar el consumo. La idea de Pezeshkian de evacuar generó críticas, inclusive en medios locales. La semana pasada, las autoridades iraníes anunciaron el lanzamiento de una operación de siembra de nubes. El procedimiento consiste en pulverizar partículas en estas formaciones, en particular yoduro de plata, para provocar precipitaciones. Compromiso del Gobierno de México. Autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato de un alcalde del convulso estado de Michoacán, que generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región. E investigación. Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, fue ultimado a balazos en un evento público el 1 de noviembre, tras haber liderado una cruzada contra el crimen organizado en la zona.
En Michoacán, con costas en el Pacífico y epicentro de la producción de aguacates, operan al menos 5 grupos narcotraficantes, encabezados por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos. Contaba con antecedentes. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó el miércoles el arresto de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado, como uno de los autores intelectuales del crimen de Manso. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo describió como un líder de la célula delictiva que planeó el homicidio y dijo que fungía como instructor de algunos de sus integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Según la prensa mexicana, el asesinato de Manso está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la protesta contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en la Ciudad de México, muchos exigieron justicia por este crimen. La marcha dejó un centenar de heridos, principalmente policías, y 19 detenidos. La marcha, convocada por la autodenominada Generación Z, reunió a poco más de 200 personas en la capital mexicana, en medio de un amplio dispositivo policial que bloqueó su acceso al centro histórico. La decisión se tomó mientras avanzaba el tradicional desfile militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, en un contexto de preocupación por posibles disturbios después de que la protesta del sábado pasado dejara cerca de una veintena de policías heridos y un centenar de civiles afectados. Aún así, la movilización arrancó sin incidentes en el Ángel de la Independencia, con una presencia mucho menor a la esperada. Entre consignas por mayor representación y demandas de seguridad, los asistentes insistieron en que el movimiento no busca confrontación. El secretario de Gobernación de Ciudad de México explicó que el acceso al Zócalo permanecerá cerrado hasta que concluya el desfile militar y que posteriormente se permitirá el paso de los manifestantes. El movimiento asegura no tener vinculación partidista y exige mayor representación en el Congreso, combate a la corrupción y mecanismos ciudadanos para supervisar la seguridad pública en medio de la violencia del crimen organizado. Como medida de prudencia, la Secretaría de la Defensa Nacional también decidió modificar y acortar la ruta del desfile de este año para reducir riesgos y evitar que ambos eventos coincidieran en las mismas calles. El medio de noticias Axios reveló que Washington y Moscú, con el aval del presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, han retomado las conversaciones informales para concretar la negociación y elaboración de un plan de paz que termine con la guerra desatada sobre Ucrania. Según la información compartida, el plan de paz de casi 30 puntos contempla que Kiev ceda territorio y reduzca la mitad de su ejército. Asimismo, exige a Ucrania que ceda su armamento de largo alcance. Este hecho ha causado la indignación y la molestia en la Unión Europea, la cual considera que, para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen en ella. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, respaldada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, y el ministro alemán para los Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal de Alemania, Thorsten Frey, alzaron su voz de protesta contra las negociaciones informales entre Estados Unidos y Rusia y consideraron que Putin busca lograr con Trump lo que no podrá conseguir en el campo de batalla. Por otro lado, este jueves los ministros exteriores de la Unión Europea discutirán nuevas medidas para intensificar la presión sobre la flota fantasma que Rusia emplea para esquivar las sanciones y revisarán opciones para sostener el apoyo financiero a Ucrania mediante el uso de activos rusos congelados. El encuentro servirá para reabrir el análisis de esta red de buques, considerada por el bloque como un frente aún abierto en el régimen de sanciones. Aunque la Unión Europea incluyó a 557 embarcaciones en su última lista negra dentro de la 19ª tanda de restricciones, los Estados miembros consideran que la cifra no cubre la real magnitud de este desafío. Al menos una veintena de personas seguían desaparecidas el jueves en la ciudad ucraniana de Ternópil.
Así lo afirmó el presidente Volodymyr Zelensky, al día siguiente de que un bombardeo ruso matara a 26 personas en esta localidad. Se trató de uno de los ataques aéreos más mortíferos en el oeste de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Un misil penetró por el tejado de un edificio residencial de la ciudad, donde los socorristas trabajan entre los escombros. Zelensky indicó que más de 200 rescatistas de distintas regiones fueron desplegados en la ciudad para el operativo de búsqueda. Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU en la ciudad de Belén, Brasil, obligó a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar. Las llamas se han desatado en un punto de la llamada Zona Azul, administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita. Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños. Por ahora, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, informó minutos después del incidente que el incendio ya está controlado y no se registraron heridos. Como se sabe, la cumbre climática de la ONU, por sus siglas COP30 de Belén, encaraba este jueves una última jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación. Unas horas antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio una rueda de prensa en la Zona Azul, en la que animó a los negociadores a llegar a un acuerdo equilibrado. Es importante destacar que la COP30 ha estado envuelta en varios escándalos y fallas de seguridad por parte de las autoridades de Brasil. La ONU envió una carta a la presidencia brasileña, quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones, y pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto. Iván Mordisco, líder de una de las principales disidencias de las FARC, lanzó una fuerte amenaza a las elecciones presidenciales de 2026. Mordisco, uno de los guerrilleros más buscados en Colombia, criticó los bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra su grupo armado, en el que no solo han muerto guerrilleros, sino menores reclutados a la fuerza. Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción. El guerrillero, que se presume se encuentra huyendo por la selva amazónica, calificó los bombardeos como una declaración de guerra y adelantó que la violencia podría empañar el proceso electoral, al subrayar que su grupo no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera una agresión. En medio de presiones de Estados Unidos para que detenga el narcotráfico, Petro endureció los operativos contra estos guerrilleros que se financian con la cocaína. Sin embargo, los ataques han tenido un costo humanitario alto. Al menos 15 menores de edad han perdido la vida en los últimos operativos, lo que ha generado un fuerte debate en el país. Petro, ante el acoso de los gringos, arrastra a Colombia a otro medio siglo de conflicto armado. Este panorama continúa marcando el camino hacia las elecciones de 2026 ya teñido por la violencia. En agosto, el asesinato del senador opositor Miguel Uribe en Bogotá revivió los temores de un clima electoral marcado por el conflicto armado, en el que se apunta a guerrilleros y narcotraficantes como responsables del magnicidio. Iván Mordisco, que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, sigue siendo una figura clave en esta guerra. El gobierno colombiano ofrece una recompensa de $1 millón por su captura. En Ecuador, al menos 10 presos han fallecido en un complejo penitenciario debido a la tuberculosis. Las muertes se produjeron en la penitenciaría Guayas número 1, también conocida como la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, los decesos se registraron entre el viernes y el martes, y todos están relacionados con afecciones crónicas asociadas a la tuberculosis.
Esta enfermedad se propaga rápidamente en las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de servicios de salud agravan la situación. A pesar de los esfuerzos por tratar a los reclusos, en julio más de 400 internos diagnosticados con tuberculosis fueron reubicados a otro centro para recibir atención médica. Sin embargo, las condiciones de las prisiones siguen siendo críticas. En marzo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció la falta de agua potable y electricidad en las celdas, donde se encontraba un pabellón destinado a los enfermos. La situación de salud en las cárceles ecuatorianas es grave y las masacres entre presos continúan siendo una trágica constante, con más de 500 muertes desde 2021. La Unión Europea está a favor de la propuesta presentada por Brasil en la Cumbre Climática COP30 para impulsar una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles. Así se dio a conocer en una rueda de prensa que se realizó en la cumbre y donde participó el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, y subrayó que apoya mucho la idea, aunque no les gusta mucho el término hoja de ruta. Esto declaró la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Ahesen. Bueno, yo creo que tenemos una situación parecida a la que vivimos en Dubái hace muy poquito tiempo, donde había una clara resistencia de ciertos países que su economía depende básicamente de los combustibles fósiles, ¿no? Y ese retardismo que quieren meter en la agenda. Eso sigue estando ahí, pero lo que es cierto es que el avance que alcanzamos en Dubái tiene que seguir avanzando y entendemos que cuantos más seamos vamos a conseguir algo concreto que es fundamental. Y además lo que veo es que cada vez somos más los que apostamos por la agenda del cambio climático, por la agenda de la transición ecológica, que los que la reniegan. Y en ese balance espero que ese grupo de países o bien se aíslen o bien empiecen a tomar una visión un poco más estratégica, porque es algo que ya está ocurriendo. La transición energética ya está ocurriendo. Más de 80 países ya se han sumado de forma oficial a la propuesta. Entre los países que se han sumado oficialmente a la iniciativa figuran Colombia, España, Reino Unido, Alemania, Suecia y hasta un gran productor petrolero como Noruega. En el primer borrador de texto presentado por Brasil, se plantea como una de las opciones a ser negociadas la creación de una mesa redonda ministerial, con el objetivo de apoyar a los países en el desarrollo de hojas de ruta para superar gradualmente su dependencia en los combustibles fósiles. Cientos de personas se instalaron el jueves en refugios temporales tras la erupción de un volcán en Indonesia. El monte Semeru, ubicado en la isla de Java, presentó actividad la tarde del miércoles, al lanzar ceniza y gas a más de 13 kilómetros de distancia. Según la Agencia Geológica Nacional, la erupción se calmó el jueves, pero continuó con fluctuaciones. Cerca de 900 personas fueron trasladadas a refugios en escuelas, mezquitas y salones comunales. Las autoridades también evacuaron a 190 personas de las laderas del volcán, en su mayoría escaladores, que quedaron varados en un campamento después de la erupción. Un responsable de las operaciones de búsqueda y rescate informó que 3 personas sufrieron quemaduras por el material volcánico. Además, algunas viviendas cercanas al volcán quedaron parcialmente sepultadas bajo cenizas y fragmentos de roca.